Dios les bendiga, hermanos. En este día damos gracias a Dios por la bendición, la oportunidad que el Señor nos concede de encontrarnos en este lugar. Hoy viernes 14 de febrero, pues estamos transmitiendo desde las instalaciones del instituto en el seminario de capacitación ministerial. Estamos en el seminario de capacitación ministerial y estamos en una de las aulas de los salones donde se están impartiendo las clases del seminario de capacitación ministerial. Enviamos un saludo a todos los hermanos que tienen la oportunidad de vernos. Saludos a los hermanos donde quiera que nos estén viendo, pues enviamos un afectuoso saludo a todos y agradecemos, hermanos, la bendición, la oportunidad que el Señor nos concede de estar en esta hora para poder dirigirnos a ustedes una vez más. En esta ocasión, hermanos, queremos hablar acerca de un pasaje de las Sagradas Escrituras que la vamos a encontrar en el Evangelio según Marcos, su capítulo número 11, sus versículos del 12 al versículo número 14. La palabra del Señor en esta porción bíblica del Evangelio según Marcos, capítulo 11, sus versículos del 12 al 14, nos narra la maldición de la higuera estéril. Este pasaje bíblico es un pasaje en el que nos muestra de alguna manera la ira de Dios. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él, en su amor y en su misericordia, no muestra mucho su ira o su enojo. Solamente en algunas ocasiones, al denunciar el pecado, al denunciar las falsedades que habían entre los sacerdotes, entre los fariseos y saduceos, y al hacer la limpieza del templo, podemos observar el enojo y la ira de Dios. Y si hay alguna otra ocasión o algún otro suceso o episodio en el que podemos nosotros contemplar la ira de Dios, es precisamente en la maldición de la higuera estéril. Dice la porción bíblica de la siguiente manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Queremos, hermanos, que oremos al Señor en esta hora para que la meditación, la consideración de la palabra de Dios sea de bendición para nuestras vidas. Oremos al Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por la oportunidad, el privilegio que nos concedes de poder dirigirnos a los hermanos que nos siguen a través de esta transmisión, a través de esta página. Pedimos de tu gracia, pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos fortalezca para dar un paso hacia adelante en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar y poder compartir tu palabra a través de este medio, desde este espacio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos en esta hora y te damos gracias. Amén. Bien. Queremos, hermanos, en esta hora hablar acerca de la enseñanza de la higuera estéril. La higuera fue una fuente económica y popular de alimentación en Israel. Demoraba 3 años en dar fruto después de ser plantado. Cada árbol produce gran cantidad de frutos, el cual se cosecha 2 veces al año, a finales de la primavera y a comienzos del otoño. Este evento narrado en las Escrituras ocurrió cerca de la primavera, todavía no era primavera, cuando las hojas empiezan a brotar. Curiosamente, este árbol, esta higuera,
estaba llena de hojas prematuramente, antes de tiempo. Los higos casi siempre crecen junto con las hojas, de manera que al ver una higuera llena de hojas era normal, o lo más normal era que al ver una higuera llena de hojas se encontraran frutos o higos en ellas, pues tanto las hojas como los frutos crecían juntos. Significaba que al encontrar una higuera llena de hojas debía encontrarse muchos higos. Sin embargo, esta higuera no tenía fruto alguno, lo que significa que el árbol no daría fruto ese año. El árbol de la higuera a la vista se veía prometedor, pero no había nada en él sino solo hojas. El Señor pronuncia un juicio para esta higuera. Entonces dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y añade Marcos: y lo oyeron sus discípulos. Algunos estudiosos mencionan que se trata de una predicación del Señor escenificada a través de la higuera estéril. El acto de que Él se acercara a la higuera y viera y buscara fruto en ella y no la encontrara. El acto de maldecir a la higuera y decirle: nunca más nazca fruto en ti. Se trataba de una enseñanza y una predicación de manera escenificada para aquellos que presenciaron este acto. En primer lugar, veamos la apariencia de la higuera. Como narra la palabra de Dios, como nos detalla las Escrituras, esta higuera estaba llena de hojas que invitaban a acercarse a él para tomar de su fruto. Pero en realidad no había ni un solo higo en él. Así que Jesús se acercó a ella para tomar fruto de ella, pero no había nada. Lo primero, hermanos, que queremos decir es que la higuera solamente tenía una apariencia de que estaba llena de frutos. La palabra aparentar significa características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. Este incidente, algunos lo aplican como un reclamo a Israel, especialmente a los fariseos, a quien Jesús acusó de vivir de apariencias solamente. Mateo capítulo número 23, versículo número 14, dice la Sagrada Escritura lo siguiente. En esta porción bíblica el Señor hace una denuncia. Mateo capítulo número 23, versículo número 14. Dice las Sagradas Escrituras: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y encontramos una serie de acusaciones del Señor para los fariseos. ¿Qué es lo que ocurría en el contexto histórico? Los fariseos se ofrecían para administrar los bienes de las viudas que no tenían esposos quien las representara en los negocios económicos. De esta forma, los fariseos, al abusar de su posición, su prestigio, se insinuaban como protectores de las viudas, ganándoles el afecto y confianza y haciendo de ellas fácil presa para enriquecerse ellos mismos. Algunos mencionan que oraban 3 horas para ganar fama, que buscaban adeptos a la ley, pero solo para su prestigio. Parecían buenos hombres, la gente los respetaba, tenían una apariencia de piedad, pero dice la palabra de Dios que estaban llenos de rapiña. De esta manera, usted y yo podemos entender que en la enseñanza de la higuera estéril, en la maldición de la higuera estéril, el Señor reprueba el vivir de apariencias.
Usted puede aparentar ser un buen cristiano. Usted puede aparentar que ora. Usted puede aparentar que es una persona que ha nacido de nuevo. Usted puede mostrarse a los demás como una persona honesta. Hay personas que pueden aparentar o que pueden solamente vivir de apariencia. Golpean a la esposa, maltratan a los hijos, defraudan a sus semejantes, se muestran con actitudes egoístas, desean el mal a otros, pero fingen que son cristianos. Gritarle al esposo, faltarle el respeto a los padres y sin embargo orar en el templo, hacer largas oraciones, cantar con una devoción fingida. Hermanos, eso es vivir de apariencias. Y lo que el Señor hace al maldecir a la higuera estéril es eso, es reprobar las apariencias. Es decirnos a usted y a mí que a Dios no lo podemos engañar. La palabra de Dios dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En esta porción bíblica de la maldición de la higuera estéril, en primer lugar, lo que usted y yo podemos obtener, extraer de este suceso, de este evento bíblico, es que definitivamente que el Señor reprueba el vivir de apariencias, el fingir que somos cristianos, el saludar de una manera tierna y cariñosa, el decir hermanito, hermanita, Dios te bendiga, y utilizar palabras suaves y sin embargo vivir una vida completamente alejada de Dios, sin amor, una vida sin paciencia, una vida sin temor a Dios, una vida sin obediencia a la palabra de Dios. Eso es vivir de apariencias. Y Dios, a través de esta porción bíblica, a través de este suceso en el que Él se acerca a la higuera estéril, observa que estaba llena de flores, que aparentaba tener muchos frutos. Al acercarse Él y examinar la higuera y observar que solo aparentaba la higuera, pronuncia un juicio para la higuera estéril. Y si al Señor le molestó la apariencia de la higuera, ¿cuánto más le molestará el que un hombre, el que una mujer, el que un creyente, el que un cristiano viva de apariencias? Lo segundo, hermanos, que queremos rescatar de esta porción bíblica es la realidad que vivía la higuera. Cuando nuestro Señor se acercó a la higuera, la observó detenidamente y al examinarla se dio cuenta cuál era la situación de esta higuera. No había fruto en ella. Parecía que encontraría algo debido a la abundancia de hojas, pero la realidad era otra. Él conoce nuestra realidad. Solamente basta con que el Señor eche una mirada a nuestra vida para que Él descubra exactamente lo que somos. ¿Cuál era la realidad de los fariseos? La realidad es que estos hombres estaban faltos de amor y misericordia. Por ejemplo, les molestaba que el Señor sanara en días de reposo. No les importaba el bien de los demás, solamente le importaban las formas externas de la ley. Pero la misericordia y el amor no le interesaban. Le importaba que los demás observaran que eran gente santa, que guardaban la ley, pero no le importaba el bien de los demás. Estaban llenos de envidia, pues expulsaban también a aquellos que creían en el Señor. Estaban llenos de orgullo, pues creían que solo los que se juntaran con ellos serían salvos. La realidad de esta gente era una realidad muy triste. Fue muy fácil para el Señor notar todo esto.
Solo bastó que Jesús se acercara a la higuera para ver su realidad, y solo basta que el Señor se acerque a nosotros, nos vea, ponga su mirada sobre usted y sobre mí, y de una mirada Él puede ver nuestra realidad. Sabe cuál es nuestra condición. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Si hay resentimiento, si hay amargura, si hay codicia, si hay envidia, todo lo puede ver el Señor. La palabra del Señor menciona en la carta a los Hebreos, capítulo número 4, versículo número 13. Es una porción bíblica que pone al descubierto el poder de Dios y que nos habla que ante los ojos de Dios todas las cosas están a su vista. Hebreos capítulo número 4, versículo número 13, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Vuelvo a repetir, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, al Señor no le podemos engañar. Nada puede ocultarse a los ojos de Dios. Él ve todo lo que hacemos y tiene conocimiento de lo que pensamos. ¿Sabe, hermano, hermana, que cuando usted y yo nos acercamos al Señor y le pedimos a Dios y Él concede nuestras oraciones, a pesar de que le hemos fallado, a pesar de que le hemos faltado, Dios no nos responde porque Él ignore lo que somos. Dios no nos responde y nos concede nuestras oraciones porque Él desconozca nuestra vida. Por supuesto que no. La misericordia y el amor de Dios no están ciegos a nuestra realidad. Él conoce nuestra vida. Él conoce nuestro corazón, y si nos concede nuestras peticiones solo es por su amor y su misericordia, pero de ninguna forma, de ninguna manera debemos de pensar que Dios no conoce nuestra situación. Nada puede ocultarse a Dios. Él ve todo lo que hacemos. Él tiene conocimiento de lo que pensamos. Aun cuando intentemos esconder algo, Él está allí. Cuando procuramos ocultarnos de Él, Él nos ve. Conoce nuestra realidad. Si actuamos con sinceridad, si actuamos con mentira, si al llegar a los templos, a las iglesias, nos ponemos una máscara para fingir que somos cristianos, Él conoce nuestra realidad. De manera, hermanos, que lo segundo que queremos decir entonces es que en la enseñanza de la higuera estéril, en el suceso de la maldición de la higuera estéril, podemos ver que el Señor demuestra que conoce la realidad de cada persona, la realidad de cada ser humano, la realidad de cada creyente, de cada cristiano, la realidad de cada joven, de cada señorita, la realidad de cada uno de los que profesamos ser cristianos, ser creyentes. Él conoce nuestra realidad. Y usted no puede esconderse a los ojos de Dios. No podemos escondernos a la mirada de Dios. No podemos ocultar delante de Él lo que sentimos. No podemos ocultar delante de Él lo que hay dentro de nuestro corazón. Somos cartas abiertas delante de Él. Somos libros abiertos a sus ojos. La palabra de Dios dice: nada hay que esté oculto a los ojos de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo primero, hermanos, que mencionamos es que en la maldición de la higuera estéril vemos que al Señor le desagrada el vivir de apariencia. Si usted vive de apariencia,
Si a usted le interesa simplemente fingir vivir una vida agradable delante de Dios, déjeme decirle que solamente está malgastando su vida. No tiene caso que vivamos de esa forma. ¿Para qué aparentar algo que no somos? Mejor rindamos nuestra vida al Señor. Mejor digámosle al Señor que obre en aquellas áreas que necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. No vale la pena y no tiene caso vivir de apariencias, porque nada ganamos con ello. ¿De qué sirve vivir de apariencias? ¿De qué sirve que los demás digan, él es un buen cristiano o ella es una buena cristiana? ¿Qué caso tiene? ¿Qué ventaja? ¿Qué recompensa obtendremos? ¿Qué beneficio? ¿Qué alabanza de parte de Dios obtendremos si vivimos de apariencias? No tiene caso vivir de apariencias. No habrá recompensa alguna. No habrá satisfacción alguna. Cuando nos presentemos delante de Dios, observaremos, entenderemos que solo fue una manera equivocada de vivir. Vivir de apariencias no tiene caso. La palabra del Señor dice que Él maldijo a la higuera para que usted y yo entendiéramos que esta situación no es algo que agrade a Dios. Marcos añade, y lo oyeron sus discípulos. Los discípulos escucharon lo que el Señor estaba diciendo. Él se aseguró que los discípulos oyeran y observaran la situación para que también ellos aprendieran que aparentar algo que no somos no es algo que a Dios le agrada. Lo segundo que hemos comentado respecto a la maldición de la higuera estéril es que el Señor conoce nuestra realidad. Solamente bastó que Él se acercara a la higuera, echara un vistazo para darse cuenta de cuál era la realidad de la higuera. Él conoce nuestra realidad. Usted y yo, por más que intentemos escondernos de Dios, no podremos hacerlo. El salmista decía, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, tú la sabes toda. No tiene caso escondernos de Dios. No tiene caso que intentemos ocultar lo que hay en nuestra vida, pues todo está descubierto a los ojos de Dios. Por último, lo tercero, hermanos, que queremos comentar respecto a esta porción bíblica es la sentencia que el Señor hace a la higuera. Jesús no vino a este mundo para destruir, sino para restaurar. No vino para maldecir, sino para bendecir. Él dijo, porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sin embargo, nos encontramos ante este pasaje bíblico, un pasaje atípico. Pues como mencionábamos al principio, la ira del Señor o el enojo del Señor no es algo común en los evangelios, salvo algunas porciones bíblicas. A excepción de estos eventos como la limpieza del templo y la maldición de la higuera, no vemos mucho la ira del Señor en el Nuevo Testamento. La narración de este suceso concluye, y lo oyeron los discípulos. Bueno, ¿por qué hacer esta aclaración? Cuando Jesús hablaba, lo común es que los discípulos escucharan, pues andaban con él. Algunos mencionan que esta indicación se hace debido a que la frase nunca jamás coma nadie fruto de ti fue expresado en arameo, lengua que Jesús usaba con sus discípulos de manera íntima. Como quiera que fuese el caso, Jesús se aseguró que sus discípulos oyeran la sentencia que hizo a la higuera. Al día siguiente los discípulos vieron que la higuera se había secado hasta sus raíces. Se dice de un árbol que se encontraba en un bosque. El fuego con orgullo comenzó a caminar prepotente en el bosque. Todos huían ante él,
Pero este árbol se quedó en su lugar sin inmutarse. Cuando el fuego llegó a él, a este árbol, le preguntó: ¿por qué no huiste? El árbol respondió: tú puedes quemar mis hojas, puedes quemar mis ramas y aún el tronco, pero mi raíz no puedes tocar. Así que después de un tiempo mis ramas crecerán, las hojas retoñarán y estaré otra vez vestido de verde. Esta higuera, dice la Biblia, que se secó aún de raíz. Nunca más volvería a reverdecer. Nunca más volvería a dar frutos. Ya no habría más oportunidad para ella. Y lo que nos enseña la maldición de la higuera estéril, hermano, hermana, es que la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Usted y yo hemos recibido la oportunidad de poder arrepentirnos. Usted y yo tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados. Usted y yo tenemos la oportunidad de recomponer nuestro camino, pero no debemos esperar a que llegue el día en que ya no haya más oportunidad para nosotros. Quisiera en este momento llevarles a una porción bíblica sumamente interesante que habla acerca precisamente de que la paciencia de Dios tiene límites. Quiero llevarles al libro de Proverbios, su capítulo número 1, sus versículos número 23 al versículo número 30. Dice la porción sagrada: volveos a mi reprensión. Dios hablándole al hombre que recomponga sus caminos, que viva una vida sincera delante de él. Y en respuesta a esto, y en recompensa a que recompongamos nuestro camino, y en recompensa a que usted y yo atendamos al llamamiento de Dios, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero escuchen, si usted y yo somos obstinados en vivir de apariencias, si usted y yo no atendemos a la voz de Dios, dice el versículo 24: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Vuelvo a repetir: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino. ¿Se da usted cuenta? Dios nos advierte que puede llegar el momento, puede llegar el día en que llamemos a Dios y Él no responda. Busquemos la gracia de Dios, la misericordia, y sea demasiado tarde. Si usted y yo desechamos el consejo de Dios, la paciencia de Dios tiene un límite. Dios, nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, maldijo a la higuera y se aseguró de que los discípulos escucharan lo que el Señor dijo a la higuera, para que ellos entendieran que la paciencia del Señor tiene un límite. La enseñanza, la escenificación de la higuera estéril es una enseñanza para nosotros como creyentes, como cristianos. Primero,
de que a Él le desagrada el que vivamos de apariencias. Fingir una vida que no se tiene no es algo que a Dios le agrada. Fingir piedad, fingir santidad, fingir temor de Dios es algo que en nada nos va a beneficiar. En segundo lugar, que Dios conoce nuestra realidad. El Señor conoce exactamente cuál es nuestra situación delante de Él. No podemos engañarle. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice el salmista: has entendido desde lejos mis pensamientos. Él conoce lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, aún lo más profundo de nuestro corazón. Y lo tercero que encontramos en esta enseñanza bíblica es que la paciencia de Dios tiene un límite. Hermano, hermana, que esta palabra, que esta porción bíblica nos ayuden a vivir una vida sincera delante de Dios. ¿Para qué vivir aparentando? ¿Qué caso tiene que usted y yo busquemos agradar al hermano o a la hermana si no agradamos a Dios? ¿Qué caso tiene que usted y yo intentemos agradar al pastor o a la iglesia si no agradamos a Dios? No tiene caso aparentar una vida espiritual estando vacíos en nuestro corazón de Dios. Lo tercero es que el Señor, en su paciencia, llegará el momento en que Él no escuchará más nuestras oraciones si no atendemos a su palabra, a sus mandamientos, a sus consejos. La paciencia de Dios tiene un límite. Dios dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hermano, hermana, que podamos atender a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice: he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. No espere a que sea demasiado tarde. No espere a que no haya oportunidad para arrepentirse. No espere a que el día sea demasiado tarde. Atendamos a la voz de Dios. Escuchemos el consejo de Dios. Humillémonos delante de Dios. Reflexionemos sobre la vida que estamos llevando delante de Él. Bueno, en esta hora quisiera invitarle a que elevemos una oración a Dios. Que Él nos ayude para poder caminar en su camino, para vivir una vida sincera delante de Él. Que podamos vivir una vida de verdad, una vida íntegra delante de Él, a los ojos de los demás, o estando en nuestra intimidad, en la intimidad de nuestro hogar, que podamos vivir una vida agradable delante del Señor. Oremos a Dios en esta hora. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta hora por permitirme compartir esta porción bíblica con los hermanos que siguen este medio, esta transmisión, este programa. Te pido, Señor, por aquellos que han de escuchar este mensaje en los días subsiguientes, que tú obres en nuestras vidas, que nos permitas vivir una vida sincera delante de ti, que podamos, Señor, apartarnos de la falsedad, de la hipocresía, de las apariencias. Que nuestra vida, Señor, sea una vida sincera, una vida en el temor de tu palabra. Que lo único que nos interese, Señor, sea agradarte a ti antes que a los hombres. Que podamos, oh Dios eterno, buscarte con sinceridad. Que podamos agradarte en nuestra vida, Señor, de una manera sincera. Te damos gracias por tu palabra que nos habla para lo que nos es, Señor, de edificación, de beneficio, de bienestar. Te damos gracias, oh Dios eterno, y ayúdanos a dar un paso hacia adelante en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos en esta hora y te damos gracias. Amén. Antes, hermanos, de despedir esta transmisión,
Queremos a través de este medio pues agradecer la oportunidad que nos han dado de transmitir desde este lugar a nuestro director, a nuestro pastor, a nuestro hermano Alberto Olivares, a nuestro hermano David Alfredo Calderón, subdirector de esta institución, a los profesores que aquí laboran y por supuesto a los alumnos quienes nos han permitido pues llevar a cabo esta transmisión desde este lugar donde los hermanos han viajado de distintas partes de la República para estar en este seminario de capacitación ministerial. Dios les bendiga a todos. Un saludo para todos los hermanos que siguen esta página, y desde este espacio les decimos que Dios les bendiga. Muchos saludos a todos. Dios les bendiga. Nos vemos próximamente. Dios les bendiga.